Bien, entonces muchachos, un placer verlos en esta ocasión del día de hoy, 29 de abril 2026, aparentemente 2026. Bien, ¿qué vamos a continuar revisando? Bueno, habíamos dicho la vez pasada que para esta ocasión, junto con la inmediatamente anterior, íbamos a desarrollar el documento de script gustos. La guía de aprendizaje con respecto a esta temática nos decía: vamos a tomar en cuenta una referencia de un objeto y de una persona en dos fotografías diferentes y vamos a decir qué nos gusta y nos disgusta de ellas. ¿Listo? Aparte de eso, íbamos a decir cuál era el correcto orden de los adjetivos. Habíamos dicho que el orden correcto de los adjetivos, cuando queremos hacer una referencia relativamente amplia de una descripción de un elemento, y vamos a utilizar el orden de adjetivos que era article number, opinion size, shape, age, color, origin, material y purpose, ¿sí? Para luego describir el sustantivo que estábamos mencionando, independientemente de si es una persona, un animal, un objeto, un lugar, ¿sí? Que en este caso nos íbamos a enfocar en persona y animal, en persona y objeto, perdón. Bueno, eso lo habíamos visto. Decíamos que cuáles son los adjetivos adecuados para describir personas y cuáles son objetos. En este caso ya es un poco más de experiencia. Les había dicho algunos ejemplos de cuándo funcionaría lo uno y cuándo funcionaría lo otro. Hay adjetivos que funcionan en ambos casos para personas, animales y cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una persona alta y un edificio alto tiene mucho sentido, pero no tiene mucho sentido decir que una persona sea antigua, mientras que una estructura, una edificación, por ejemplo, Abu Simbel, sí es antigua. Perfecto, tiene sentido. Luego decíamos expresiones coloquiales diferentes a I like y a don't like. En la ocasión de la semana inmediatamente anterior, del jueves pasado, miércoles pasado de hecho, habíamos visto cómo utilizar el amar, disfrutar, no disgustar, odiar y detestar para decir algunas expresiones adicionales. Obviamente no son las únicas, pero habían más. Pero digamos que esas son como las más convenientes, aparte de decir it's not my cup of tea o I am very fond of, estoy muy interesado en, ¿cierto? Y decíamos que ese documento iba a tener una extensión de entre 200 y 400 palabras, no más de 400, eso pues, es demasiado, y tampoco algo chiquito de 20 palabras que pues, también a veces me ha pasado, no con su grupo, pero sí me pasó en años anteriores. Bueno, ¿qué más nos plantea la guía de aprendizaje? Bueno, el documento va a estar en Word y debe exportarse en PDF, debe tener entre 1 y 3 páginas. ¿Por qué entre 1 y 3 páginas? Pues por el tamaño de letra y por el tamaño de su propia imagen, de su propia fotografía, ¿no? Por eso es que la extensión puede ir cambiando. Habíamos dicho también que un ejemplo de cómo podría realizarse era este. Entonces, mire que aquí estoy describiendo un objeto, estoy diciendo las características de ese objeto, que es lo que nos plantea la guía de aprendizaje, y luego qué representa para decir, bueno, por qué me gusta, por qué es importante, por qué me interesa, por qué lo quiero, o qué es lo que no me gusta, puntos suspensivos. Y lo mismo con una foto de una persona, ¿cierto? Aquí está en este partecita pues, lo que nos plantea. Entonces mire que en lugar de decir I like, yo utilicé I love, ¿sí? I love, por ejemplo. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo podría desarrollarse su evidencia. Sin embargo, digamos que lo importante ya fue mencionado la vez pasada, pero algo que no hace parte de esta evidencia, pero que sí le sirve en inglés indudablemente, es el manejo de adjetivos comparativos y superlativos, ¿sí? Esto no es parte del componente formativo, que yo me acuerde, no estoy muy seguro, pero creo que no hacía parte del componente formativo. Pero utilizar adjetivos comparativos y superlativos es otra manera también de decir, bueno, ¿por qué prefiero algo, no? Entonces yo digo, me invento. eh, Me interesa este computador porque es más, no sé, más ergonómico, menos pesado, más actualizado que otro que tenía antes y por eso me llama la atención, ¿cierto? Entonces, cuando decimos ese tipo de cositas, cuando podemos dar más detalles, en cierto modo estamos diciendo algo diferente del me gusta, ¿sí? Porque estamos diciendo yo prefiero, que también es otra manera de decir que estamos interesados en algo, ¿no? Prefiero esta actualización antes de preferir esta otra, por ejemplo.
Entonces, cuando hablamos de esta situación de comparativos y superlativos, nos vamos a enfocar en las características, porque son las características las que van a sufrir este cambio de ser comparados con otras características, ¿sí? Es decir, yo comparo un perro con otro perro basado en las características que tienen esos dos perros. Lo mismo con un edificio. Yo comparo un edificio con respecto a otro edificio debido a sus características de edad, de tamaño, de opinión, de estructura, puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a utilizar comparativos y superlativos precisamente para ver eso. Así que, un adjetivo comparativo, ya sabemos que son adjetivos, ¿no? Por cierto, ya los habíamos visto. Digamos que una característica, un adjetivo, es eso que nos da una idea mental mucho más específica de aquello que estamos describiendo. Entonces, si le podemos dar tamaño, grande, pequeño, es, mediano, si le podemos dar article number, opinión, costoso, inteligente, aburridor, lejano, ¿sí? Es una opinión. Article number, opinion, size, tamaño, bueno, ya lo dijimos. Article number, opinion, size, shape. Si le podemos dar forma, cuadrado, rectangular, ovalado, lo que sea, circular. Shape, color, cualquier color. Y bueno, cualquiera de las otras opciones que les había dicho la sesión inmediatamente anterior con las canciones. Article number, opinion, size, shape, age, color, origin, material purpose. Si podemos dar alguna de estas opciones, estamos enfrente de un adjetivo. Bueno, entonces, los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos van a hacer la siguiente vuelta. Van a comparar. Van a comparar elementos relacionados, semejantes, que tengan coherencia. ¿En qué aspecto? Vamos a compararlo en términos nuevamente de características. Tamaño, color, opinión, puntos suspensivos. ¿Cuál es la diferencia de un comparativo de un superlativo? Porque ambos implican comparaciones. Que el comparativo me va a permitir comparar uno con respecto a uno, mientras que el superlativo me va a permitir comparar uno con respecto a varios. Esa es la diferencia. En un momento de tiempo, al día de hoy, por ejemplo, ¿sí? O a la próxima semana, o hace 4 años, y así sucesivamente, o con respecto a mí mismo, de mi yo de hace 10 años con respecto a mi yo del día de hoy. También tiene mucho sentido, ¿no? Ahí sería un comparativo. Ahora, ¿podemos comparar elementos no semejantes? Sí. Raro, difícil, pero se puede. De hecho, no es muy común. Por ejemplo, en la época antigua, y usted lo puede mirar cuando lee obras, las clásicas, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿sí? Ese tipo de sagas históricas antiguas, los poemas homéricos, por ejemplo, pues, y las historias griegas, usted va a mirar cuando lee que hacen comparaciones de personas con respecto a animales. Entonces dicen, ok, Atenea, que no sería la persona, sino la diosa, pero no sirve para el ejemplo, Atenea tenía los ojos de búho, ok, que son ojos muy grandes y pues que lo miran todo, por ejemplo, y por eso es muy inteligente. Podría más o menos ser ahí la referencia. O que Hércules tenía la fuerza de un león. ¿Vale? Estamos comparando fuerza, estamos comparando ojos, por ejemplo, y bueno, así sucesivamente. ¿Se puede hacer entonces eso? En ese caso, pues la versión antigua comparaba personas con animales, sí, se puede. Pero al día de hoy comparar, no sé, la fuerza de una retroexcavadora con la fuerza de una persona, pues medio difícil, ¿no? Inclusive esas cosas llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, uno dice, ¿cuántos caballos de fuerza tiene un carro? Uno dice 500 caballos de fuerza, 700, 200, 1500, lo que sea que tenga, no tengo ni idea, pero son caballos de fuerza, que en realidad es mucho más, pero ¿sí? Pero porque venía la referencia de que veníamos utilizando las carrozas, creo que se llaman esos, y para luego llegar los vehículos automotores, bueno, pero entonces ahí se vienen esas comparaciones, ¿sí? Nuevamente, eso se podía hacer antes, se puede hacer hoy, es muy raro,
pero antes era mucho más sencillo porque pues no había otro momento de comparación. Nuevamente, comparar la altura de una persona con un rascacielos de 80, 90, 120 pisos, pues, pucha, ¿cómo comparamos eso? Está medio difícil, ¿no? Por eso vamos a limitarnos a comparar elementos semejantes. Persona con persona, tiene sentido. Independientemente de si uno es africano y el otro es asiático. Vamos a comparar objetos con objetos, obviamente semejantes, ¿no? No puedo comparar, por ejemplo, un gorro con una canoa. O sea, ¿qué relación tiene un gorro con una canoa? ¿Sí? Diferente una canoa con una lancha, está bien, ¿sí? Porque ambos son elementos de agua. Animal con animal, hormiga con otra hormiga, tiene mucho sentido. ¿Sí? No tanto una hormiga con un elefante, se puede, es raro, pero se puede, pero es muy raro. O lugar con lugar, por ejemplo, la ciudad de Bucaramanga con respecto a la ciudad de Cúcuta. Vale, ¿sí? Eso es lo que vamos a comparar. Cuando comparamos dos elementos semejantes, utilizamos comparativos. Y cuando comparamos uno con respecto a varios, utilizamos superlativos. Bien, eso es lo que necesitamos entender primero, lo más importante de hecho, porque de aquí se viene la parte gramatical. En términos gramaticales, los comparativos van a necesitar a un elemento que se compare con otro elemento. Por ejemplo, mi hermana es más alta que su mejor amiga. En este caso, persona, comparación con otra persona, y siempre que estemos en comparativos, vamos a utilizar este than, que es el equivalente a decir que, más alto que, más inteligente que, más chiquito que, más barato que, y así sucesivamente. ¿Sí? Ese es el than. Siempre lo vamos a necesitar y de hecho este es el que nos va a permitir entender que estamos en un comparativo. Los superlativos, como le mencionaba, van a comparar uno a varios. Y la estructura gramatical será un poquito diferente, porque vamos a necesitar a alguien, un elemento, un sustantivo, que sea más grande, más poderoso, único en su especie, más inteligente, más lejano que todo lo demás. ¿Sí? Y para decir eso que es el único, increíble, irrepetible, más fuerte, más poderoso, más alto, más anciano, más nuevo, lo que sea, como es único en su especie, usted recordará por allí en el nivel uno cuando estaba viendo artículos a, an, the, ¿cierto? Porque eso creo que es nivel uno si mal no recuerdo, decía que el artículo the se utilizaba específicamente, o bueno, se utilizaba cuando algo era único en su especie, cuando algo era único, irrepetible, que no había más. El rey de Inglaterra. ¿Hay más reyes que estén en el mismo momento? No. Por eso decimos que es único en su especie. El presidente de la República Bolivariana de Colombia, me invento que sea así. Obviamente no se llama así, pero en fin, estaba pensando en la República Bolivariana de otro país. Pues sí, pero es que solo hay uno, ¿sí? El alcalde o la alcaldesa de su municipio. ¿Sí? En este momento solo hay uno. ¿Sí? Como es único en su especie, único y repetible, por eso cuando utilizamos el artículo the para hacer referencia a ello. Eso nuevamente es nivel 1. Entonces, cuando hablamos de superlativos, siempre necesitamos utilizar el the antes de la comparación del adjetivo en este caso. Esa es la diferencia que nos va a permitir ver, bueno, una de las diferencias de hecho, que nos va a permitir diferenciar de si estamos en una versión 1.1, una versión 1 varios. ¿Eso? Ya tenemos entonces dos diferencias, gramatical, estructura mejor, y comparación 1.1, 1 varios, comparativos y superlativos. Vamos a mirar ejemplos y luego miramos la parte gramatical ya mucho más a fondo. Lo que está en verdecito es el adjetivo común y corriente. Lo que está en azulito con el than es el adjetivo comparativo, es decir, uno a uno. Y lo que está en grisecito es el adjetivo comparativo de uno con respecto a varios, como mínimo dos más, mínimo. ¿Sí? Así que vamos al meollo del asunto. Ejemplo. In my opinion, Martha is a pretty woman. Para mí, Marta es una china bonita. Listo. ¿Podríamos haber dicho más características de Marta? Sí. Esta es una opinión. Bueno, article number opinion size, podríamos haber dicho tamaño, tall, pretty tall woman.
Luego podríamos haber dicho shape, heart shape face, con rostro de forma de corazón. Entonces, pretty, tall, heart shape face, woman. Ahí tendríamos tres características. Podríamos incluso alargarnos más, irnos hasta la nacionalidad, todo lo que nos funciona, ¿cierto? Pero como eso fue materia de la sesión anterior, no lo vamos a hacer. Eso ya lo vimos la vez pasada. Nos vamos a quedar con pretty. Característica sin cambios. Segunda frase relacionada. Francisco thinks Marcela is prettier than Marta. Para Francisco, Marcela es más bonita que Marta. Comparación uno con respecto a uno. Y note lo que le había dicho, que then lo utilizamos para decir ese que. Comparar esto con respecto a esto otro. El elefante es más fuerte que el rinoceronte. Me invento que eso es cierto. Then. Ahora, vamos con la tercera parte, superlativos. We both agree that Catalina is the prettiest girl in the class. En este caso estamos haciendo superlativo y para diferenciar el superlativo, primero tenemos el artículo el artículo the. Para decir el o la, el único en su especie, la única en su especie. Es decir, de un grupo, me invento, de 10 personas, equitativamente 5 hombres, 5 mujeres, aunque nunca es así, o bueno, casi nunca es así, estadísticamente por lo menos casi nunca es así, pues si tenemos un grupo de 5 y 5, ¿sí? Pues vamos a opinar sobre Catalina, Marta, Marcela, Yolanda y Tatiana, me invento, y de ellas 5, pues para nosotros, porque ese es todo el entorno, es la prueba muestral, miento, prueba muestral no se llama, el espacio muestral que tenemos, pues de todas ellas, ella es la más agradable, más bonita, más chévere, más guau. ¿Sí? Y ahí estamos haciendo un superlativo de ella con respecto a todas las demás personas. Aquí estamos hablando de personas. Pudimos haber dicho animales, pudimos haber dicho lugares, podríamos haber dicho objetos. Y también habría sido válido. Vamos con otro ejemplo. Misma cosa. Verde es el adjetivo normal, azulito es el comparativo y el grisecito es el superlativo. Estructuras. Abu Simbel de Egypt, estoy seguro que usted lo ha visto. Eso queda cerca de la represa de Asuán, en el sur de Egipto, cerca de Sudán, creo que es el país, no me acuerdo. Y que sale siempre en estas postales que a veces uno mira de Egipto, ¿no? En fin, es an ancient monument, es un monumento antiguo, característica común y silvestre. Vamos por la comparativa. The Great Giza Pyramid is more ancient than Abu Simbel. La Gran Pirámide de Giza, y de hecho son tres, ¿no? Bueno, mucho más que tres. La Gran Pirámide de Giza es más antigua que Abu Simbel. Bueno, las dos son antiguas, pero una es más antigua que la otra, ¿sí? En este caso estamos comparando uno con respecto a otro. ¿Sí? La pirámide de Kefer me invento. Listo. Y vamos por la tercera. Barnum Stimulus is the most ancient monument in the world. Esas son unas tumbas, ¿no? Este lugar es el más antiguo del mundo. Como mínimo, estoy comparando este lugar, estas tumbas que están en Francia, no, creo que están en el norte de Francia. Como mínimo, estoy comparando estas tumbas con dos lugares en Egipto. Pero, como es del mundo, también incluimos, me invento, Machu Picchu, Chichen Itza, el Cristo Redentor, se me va el nombre, el Coliseo Romano, puntos suspensivos. ¿Sí? Esto es lo que me da a entender el superlativo, que estoy comparando un elemento con respecto a varios de su tipo. En este caso, monumentos, estructuras. En el anterior era de personas. En otro ejemplo, así al azar, podría haber sido animales. ¿Sí? Así es como funciona la versión adjetivo comparativo y adjetivo superlativo. Ahora, ¿cómo pasamos de la parte de verdecito, sin cambios, al azulito, es decir, a la versión comparativa, y de paso, como pasamos de lo verdecito, el adjetivo sin cambios, a lo grisecito, es decir, a la versión superlativa?
Esa es la tarea que se viene a continuación. Bueno, vamos a pegarle una ojeada. En adjetivos comparativos y superlativos, la cosa es muy parecida. No es la misma, obviamente no, pero es muy, muy, muy parecida. Voy a hacer el paralelo, de hecho. Si nuestro adjetivo, nuestra característica, que fue lo que de hecho categorizamos la vez pasada, ¿no? Que era si era hecho en porcelana, si era de madera, si era de plástico, si era colombiano, si era nacional, si era rojo, si era amarillo, si era de palo santo, bueno, en fin, lo que sea. Si esa característica, esa palabra, tiene una sílaba, ¿qué es eso de sílabas? Y recorderéis de español. Inteligente. Inteligente tiene 5 sílabas. Bravo. El perro bravo tiene 2 sílabas. Perro tiene 2 sílabas. Que perro no me sirve para el ejemplo de adjetivo, pero me sirve para la palabra en sí. Innovador, 4 sílabas y así sucesivamente. ¿Qué es una sílaba? Es cómo podemos partir una palabra, que en nuestro caso lo que nos interesa es una característica, cómo podemos partir una palabra en segmentos que incluyan un sonido vocálico independiente. Vocálico. Note cómo cada sílaba tiene un sonido vocálico. Obviamente no es para adjetivos únicamente, ¿no? Casa, ciudad, gorro, y así sucesivamente. ¿Vale? En fin, me entiende la referencia, ¿no? Bien. Cuando tenemos características de una sola sílaba, que es muy común en inglés con los adjetivos, a esa palabrita, para volverla del verdecito al azulito, lo que vamos a hacer por lo general es aumentarle R o si no, aumentar ER. ¿Cuándo aumentamos ER? Pues cuando la E no existe. ¿Cuándo aumentamos R? Cuando la E sí existe. Tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, sí o sí tiene que terminar en ER. Por ejemplo, tall, la persona alta, o un edificio alto. Taller, más alto. ¿Más alto que? Mi perro es más alto que el perro del vecino. Cute, como decir cariñoso, agradable. Cuter, más que. Entonces, mi hámster, o bueno, su hámster, su mascota, su lorito, es más bonito que mi hámster. Tiene sentido, ¿sí? Porque son dos animales. Esos comparativos. En superlativos vamos a hacer algo parecido. Porque si tenemos una característica de una sola sílaba, también lo vamos a modificar, pero le vamos a aumentar EST. Obviamente, si ya termina en E, si esa E la mochamos y le dejamos ST. Por ejemplo, tall, alto, the tallest, el más alto, la más alta. Cute, the cutest. Recordando, le había dicho hace ratico, esta parte es re importante. Siempre que estamos en comparativos, a esa característica le vamos a aumentar than. Y siempre que estemos en superlativos, antes de la característica, como es algo único en su tipo, único y irrepetible, le vamos a aumentar the. ¿Listo? Por eso aquí tendríamos taller than, más alto que. Mientras que acá diríamos the tallest, el más alto. Entonces, la Torre Colpatria, que creo que ya no lo es, la Torre Colpatria es la más alta de Colombia. ¿Sí? La edificación más alta de Colombia, más exactamente. Colpatria Tower is the tallest building in Colombia. Supongamos que es cierto, creo que ya no lo es, pero supongamos que sí. ¿Listo? Entonces, note cómo ahí tengo la versión superlativa. Primer caso. Son varios casos. Segundo caso. Si nuestra característica termina en forma de consonante, vocal consonante, paréntesis aquí, recuerde que en el alfabeto tenemos vocales consonantes. Vocales A, E, I, O. Consonantes R, F, J, N, D, S, F, W, lo que sea. Si nuestra característica termina en consonante, vocal consonante, con excepciones,
esa última consonante se va a duplicar para comparativos y superlativos. Si es comparativos, duplicamos esa consonante y aumentamos ER. Si es superlativo, duplicamos esa consonante y aumentamos EST. ¿Sí? Ejemplo, fat, gordo, que para personas no es tan agradable. Mejor evitar esa palabra con personas, sobre todo en el mundo de hoy. Con animales, pues, sabe, ¿sí? No tienen comillas sentimientos. Comillas, bien comillas. O no nos van a entender si le decimos así, mi perrito está gordito. ¿Sí? Es un lenguaje más bien no verbal. En fin, fat, gordo. Fatter, note cómo esta última T se duplica porque F es consonante, A es vocal y T es consonante. O viceversa. T es consonante, A es vocal y la F es consonante. ¿Sí? Consonante, vocal, consonante. Por eso aumentamos esa T. Por ejemplo, my neighbor's dog is fat. My dog is fatter than my neighbor's. And my sister's dog is the fattest in the neighborhood. No sé. El perrito de mi vecino es gordito, mi perro es más gordito y el perrito de mi hermana es el más gordo del barrio. Creo que le dijeron que sería más válido decir el de la ciudad, the fattest. Misma cambio, solo que en lugar de aumentar ER, aumenté EST. ¿Sí? Caso 2. Caso 3. Hace ratico le dije con excepciones, ¿no? Bueno, aquí viene la excepción. Si nuestro adjetivo termina en W, que es muy son prácticamente, creo que 2 casos, creo que es el único caso de hecho. Si nuestra característica termina en W, la W, por más que terminemos nuestro adjetivo en doble, consonante, vocal, consonante, perdón, la W jamás se va a duplicar. Nunca, jamás en la vida. Así que tendríamos slow, lento, slower, más lento, the slowest, el más lento, ¿sí? Que lo tendríamos, para que usted lo mire, aquí, ¿sí? ¿Sí? Esa W no se duplica por más que termine en consonante o vocal consonante. Una excepción ahí, chiquita. Cuarta regla. Aquí las reglas son bastantes. Sorry. Cuarta regla. Si nuestra característica termina en Y, esa característica, y bueno, precedida por consonante, esto es puro presente simple de hecho, esa Y cambia por I latina. Esto es puro presente simple. Por ejemplo, happy. Termina en Y, hay una consonante anterior, y bueno, casi me olvido, tiene 2 sílabas para arriba. Esa Y cambia por I latina. Por ejemplo, happy, una persona feliz. Happier, más feliz. Y the happiest, el más feliz de todos. Note cómo la Y la cambio por I latina. ¿Okay? Hay un episodio de Los Simpsons en el que Ned Flanders pierde su casa por el tornado, de los capítulos viejos, y le dicen, si en algún momento necesitan alguna mano amiga, busquen a la persona más feliz del pueblo. Look for the happiest person in town. Busquen a la persona más feliz del pueblo o de la ciudad, ¿no? Que también podría ser entendido. ¿Cuál es la diferencia, por cierto, entre city y town? Porque town aparentemente es el pueblo. Y sí, claro que es el pueblo. No le digo que no, sí es el pueblo. Pero town también significa ciudad. ¿Cuál es la diferencia con city? Que town es una ciudad chiquita. O sea, unos 100.000 habitantes, 200, tipo Zipaquirá. Zipaquirá no es tan grande, o sea, es grande, pero tampoco una megalópolis tipo Bogotá, ¿cierto? Una ciudad relativamente chica. ¿Sí? Esa es la diferencia entre town y city, porque ambos son ciudades, pero town es una ciudad pequeña. En fin, decíamos entonces, cuando terminamos en Y, la Y cambia por I latina. Cuarto caso, vamos por el quinto. Son 6. Sí, esta parte de gramática es un poquito mamona, pero es necesario, lo siento. Si nuestra característica tiene 3 sílabas para arriba, ¿sí? Lo que le decía,
Intelligent, 4 sílabas. Important, 3 sílabas. Kind sería una sílaba, así que no aplica. Dedicate, dedicated, ¿sí? O dedicate. Tiene 3 sílabas, 4 sílabas, depende de si es para persona, es para objeto. Bueno, y así sucesivamente, no se me ocurren más. Bueno, expensive, la que tengo aquí en el texto. Cuando tenemos 3 sílabas o más, nosotros al adjetivo no le vamos a agregar ER al comparativo, ni le vamos a aumentar EST al superlativo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, aumentamos una nueva sílaba. ¿Sí? Entonces, como queremos evitar eso, porque en cierto modo es algo musical, en cierto modo esta parte es un poco musical, que es agradable el oído, lo que vamos a hacer es reemplazar esa versión comparativa de ER o la versión superlativa de EST con una palabra que en su versión comparativa se llamará more, más, y en su versión superlativa se llamará the most, el más, el más guau. ¿Sí? Obviamente la versión negativa también aplica, ¿no? Porque lo contrario de más, pues es menos. Importante, más importante, menos importante. ¿Sí? Tiene sentido. Y la versión contraria de the most sería the least, lo menos importante, por ejemplo. En fin. Entonces, como important tiene 3 sílabas, y si lo modificásemos y dijésemos importantier, ¿cierto? Aumentamos una sílaba que ya es como demasiado para la palabra. Sí, nuevamente para cuestión musical, cuestión de oído, no nos cuadra la cuestión gramatical. Entonces, por eso su modificación es, en lugar de aumentarle una sílaba, lo que hacemos es aumentar una palabra. More important. Más importante. Su versión superlativa hará lo mismo. Important cambiará a the most important. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con adjetivos que tengan 3 sílabas para arriba. Hay alguna que otra excepción con los sílabas de 3 sílabas, con los adjetivos de 3 sílabas, perdón, y algunas también de 2 sílabas, pero son increíblemente chicas las excepciones. Y vamos por el último caso. Excepciones. Esta parte es el dolor de cabeza. Normalmente es el dolor de cabeza. No es el único dolor de cabeza, pero es uno de los dolores de cabeza. Afortunadamente, pues son poquitos. Las excepciones implican que, como su nombre lo indica, no sigan ninguna regla. Son excepciones. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Entonces, las más importantes. Bueno, good. Independientemente del contexto, ¿no? Una persona buena, una buena comida, una buena situación, una buena relación, un buen clima, puntos suspensivos. Lo comparativo sería better. Y lo superlativo, the best. ¿Sí? Por eso, no sé si usted se acuerda, cuando usted se graduó de colegio, universidad o de una situación importante para usted de varios años, a uno a veces le firmaban el saco, la camisa, lo que sea, y decían, you are the best, eres el mejor. Bueno, chévere. ¿Con respecto a qué? ¿Sí? Con respecto a otras personas, se entendería indirectamente. Bien. Su versión negativa, bad, malo, en cualquier aspecto, ¿no? Una mala persona, una mala situación, un mal clima, una mala comida, puntos suspensivos. Worse, peor. Y the worst, lo peorcito, ¿sí? Que pueda haber. Bueno y malo, las versiones opuestas, ¿no? ¿Cuál más tenemos? Little, pequeño o poco, depende del caso. Less, menos. Y the least, lo más chiquito, lo más poquito. Y es la última que me queda. Hay más, ¿no? Obviamente hay más. Much, mucho, more, más, y the most, lo más, la mayor cantidad posible, ¿no? Que sería el último ejemplo aquí. Hay algunas adicionales que sería far, que es un poquito, es lejos, y fun, que es divertido,
que, bueno, son algunas excepciones adicionales, hay más, pero con que sepamos como mínimo bueno y malo, uno se da por bien servido. ¿Listo? Good, better, best, bad, worst, the worst. Bien, esto es de práctica. Ahí no hay nada que hacer, hay demasiadas cosas gramaticales aquí, demasiadas. Así que la memoria no es que vaya a dar mucho si le pegamos a la versión, la letra con sangre entra, que es posible, pero no es como lo mejorcito. Así que para evitar utilizar tanto la memoria, pues vamos a hacer ejercicios. ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a realizar? Vamos a hacer 3 ejercicios. Uno lo van a hacer conmigo, el segundo lo van a hacer solos y el tercero, bueno, es decir, lo vamos a hacer en Jeopardy para darles retroalimentación y el tercero, este sí lo hacen totalmente solitos. ¿Listo? Vamos por el primer ejercicio. ¿Cuál es la propuesta que yo les pongo para aquí? Primero, que piensen si el contexto nos da para dar una respuesta de versión comparativa o para una versión superlativa, porque esa es la primera mitad y la más importante. Después ya escogemos cuál es la opción correcta. ¿Listo? Te voy a decir el primer ejercicio, los otros me lo van diciendo ustedes. Entonces, ¿dónde fue que lo abrí? Creo que lo abrí aquí. Listo. Por ejemplo, this book is than that one. El contexto me dice, este libro es que aquel otro, la traducción. Vamos a la parte gramatical. Tenemos esta palabrita than. Ese than nos da contexto de que es una comparación uno a uno. Es decir, tenemos que utilizar un comparativo. ¿Sí? Y vamos al contexto adicional. Este libro, aquel libro o aquel otro. Ese contexto nos da a entender, nos refuerza mejor la idea de que es uno con respecto a uno. Por lo tanto, debemos utilizar una versión comparativa del adjetivo. Ahora, el adjetivo sin modificación se llama interesting. ¿Cuántas sílabas tiene? Interesting. 4 sílabas. Como es una palabra largota, no vamos a modificarlo aumentando R, interestinger, porque no nos cuadra. Pero tampoco le vamos a mochar cosas. No podemos decir more interest, porque aquí ya no estamos utilizando un adjetivo, el adjetivo original. No le vamos a quitar cosas. Tampoco lo vamos a dejar quieto, porque si no, no tiene sentido utilizar comparativos y superlativos. Tenemos que modificarlo. Y la versión modificada es more interesting. Porque como tiene 4 sílabas, entonces lo que hacemos es aumentar una nueva palabra, more interesting, que es efectivamente lo que vimos en la parte gramatical, regla número E, la número 5. ¿Sí? Cuando tenemos palabras largas, aumentamos more para el comparativo y the most para el superlativo. Entonces, en este caso sería, this book is more interesting, than that one. Este libro es más interesante que aquel otro. Lamentablemente no les puedo mostrar la respuesta, pero efectivamente es. Pero just in case, mire que ahí me la resaltó. Siguiente. Esta creo que ya las pueden hacer ustedes. My son is than my daughter. ¿Qué podríamos decir allí? More taller, more tall, taller o tall. Primero, ¿es un comparativo o un superlativo? Creo que esa es la pregunta más importante a formularse en un primer momento. Vamos a responderla. Mi hijo con respecto a mi hija. Estamos haciendo una comparación uno a uno. Eso se refuerza con la versión gramatical. Dan. Mi hijo es que mi hija. ¿Listo? Eso se refuerza en la versión comparativa. Por lo tanto, todo lo que sea superlativo o que tenga roces de ser superlativo se elimina. Es decir, no podemos decir tallest o the tallest o the most tallest, porque ninguna de esas opciones
es válida, aunque no sean gramaticalmente correctas. ¿Qué podemos decir? Bueno, el adjetivo sin cambios es tall. Y a partir de aquí, de tall, vamos a checar el siguiente lugar. Como es una palabra de una sola sílaba, tall, no podemos decir to, no tiene sentido. Lo que hacemos es aumentar R. Tall, taller, que es como debíamos haber mencionado esta frase. Mi hijo es más alto que mi hija, porque es una versión comparativa, ¿no? De hecho, la respuesta ahí se marca. Vamos con el tercer ejemplo. This is the cake I have ever had. Unos 20, 15 segunditos para que la piensen. Si hay alguna respuesta ahí, me avisan. Si no, se las doy yo. Bien, revisémosla. Nos dice, este es el pastel que jamás haya comido. Bueno, entonces el contexto nos dice que he comido pastel y se entiende que han sido varias veces que he comido pastel, ¿cierto? Como he comido varias veces, estoy haciendo una comparación de uno, del pastel del día de hoy, con respecto a varios pasteles que he comido en mi vida. Así que si yo tengo 15 años y empecé a comer pastel desde los 5, he comido como mínimo 10 pasteles en mi vida, más por mi cumpleaños, más todas las veces que me han invitado, pues tengo con qué referenciarlo, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Entonces, como ya he comido varios pasteles, estoy haciendo una versión superlativa. Esto se refuerza con su versión gramatical, que tenemos aquí el artículo the, ¿sí? Entonces, todo lo que sea superlativo se acepta, todo lo que sea comparativo se elimina, lo que significa well, good y better, que no son comparativos, perdón, no son superlativos, de una vez los desechamos. Pero también podríamos verlo desde la perspectiva de no desechemos, intentamos el porqué. Good es algo bueno. La versión superlativa de good es best. Este es el mejor pastel que jamás me haya comido. Es un superlativo en su versión, se me fue, excepción. This is the best cake I have ever had. Este es el mejor pastel que jamás me haya comido. Bueno, y lo resaltamos, ahí está. Voy a mencionar el último, el resto lo hacemos en casa. Bueno. Who is Daniel or Matthew? ¿Quién es Daniel o Matthew? Piénsenlo unos 15 segunditos y después le doy la respuesta, a menos que alguien quiera mencionármela abriendo micro. Bien, revisémosla. Estamos comparando a Daniel y Matthew, lo que significa que estamos haciendo una relación 1-1. Y la relación 1-1 es una versión comparativa. Si es una versión comparativa, entonces ahora tenemos un poco más de chances para elegir correctamente, ¿cierto? La versión ocupado sin cambios se llama busy, ¿sí? Pero también decíamos, por acá en la parte de reglas, que cuando nuestro adjetivo termina en Y, precedida de consonante, entonces la Y la íbamos a modificar y aumentar I, E, R en su lugar. Por lo tanto, pasamos de busy a busier en su versión comparativa. Si hubiese sido una versión superlativa, habría sido the busiest, que no aplica para este caso, pero que podría haber sido una opción si tuviésemos a Daniel, Matthew y Carlos, me invento, ¿cierto? Busier es la versión comparativa, la opción número 1. Entonces, miremos la respuesta, que efectivamente sería esa, y ahí está. ¿Listo? Hay 5 preguntas más.
que se les voy a dejar a ustedes para que desarrollen en el chat, en sus casas, para que practiquen este pedacito. Este sería el primer ejercicio que les voy a dejar para ser desarrollado en casa. Recuerde que los ejercicios no son calificables, no tienen ninguna nota por ello, solamente es para que usted mejore su comprensión de la temática estudiada, no mucho más, ¿listo? Así que no importa si no lo realiza, o mejor aún, no tiene que entregarme nada, ojalá lo haga. Vamos por el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio de quizzes, que ya les comparto el link. El ejercicio es un poquito complejo, tiene su grado de dificultad, ¿eh? Pero tampoco es que sea algo que uno diga, oh, qué bruto, qué difícil, pues tampoco, pero es necesario que primero piense si estamos enfrente de una versión comparativa o una superlativa y luego si escoja la opción correcta. ¿Listo? Tiene su gradito de dificultad, así que tómese su tiempo para responder las preguntas que le aparecerán en pantalla. Yo creo que 3 minutos serán suficientes, una vez cargue obviamente, para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo por acá porque... No, aquí necesito registrarme. Minutico mientras carga. A ver. Creo que es este. Sorry for the delay. I didn't expect that. Listo, parece que ya me funciona. Ahora sí. Listo, el link del ejercicio de quizzes está en chat. El código QR y empezaremos cuando el timer llegue a 55 segundos. Creo que 35 segundos para ingresar es buen tiempo. Antes de responder las preguntas, piénselas con cuidado. ¿Listo? Este ejercicio tiene su gradito de complicación. Ok, good luck.
Bien, la mayoría terminada, así que vamos hasta las 55. ¿Listo? Bien, finalicemos aquí. Este es un ejercicio un poquito complejo, así que vamos a revisar todas las preguntas que tenemos. ¿Listo? Porque sé que el ejercicio tiene su grado de complejidad, o por lo menos lo he visto en función de experiencia. Veamos, desde el más difícil hasta el más fácil. El oxígeno, recurso natural. ¿Listo? Estamos hablando en este caso de la característica de barato. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos recursos naturales hay en el mundo? ¿Sí? Bueno, tenemos el agua, el oxígeno, madera, eh, no sé, palma, bueno, lo que sea, ¿cierto? El aceite, en fin. Hay muchos recursos que son relativamente baratos, muchos, inclusive hay unos que son gratuitos, hay algunos, el oxígeno es gratuito, otros que son, pues tienen un costo relativamente chico. Si estuviésemos en el siglo XIX, XVIII, inclusive podríamos decir que esos recursos que son tan importantes para nosotros son incluso, tienen un valor sumamente chiquito, ¿no? Por ejemplo, y de hecho en economía, una de las escuelas económicas decía que el valor se planteaba en función de su disponibilidad. Si algo existe en abundancia, pues entonces es barato, como el agua, pero si existe en una versión escasa, entonces es caro, como el oro o como los diamantes, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces, pues que sigue siendo algo relativamente válido el día de hoy. ¿Sí? Ya no tanto con el agua, pero sí con otros recursos. En fin, entonces, el oxígeno es un recurso natural, barato, sí, comparado con otros recursos también que también siguen siendo baratos, pero como no es un único recurso, sino que hay más recursos y no es el único que es barato, hay más también que son relativamente baratos, estamos enfrente de una versión superlativa, ¿sí? Y la versión superlativa necesita primero el artículo de y segundo, cheap, lo vamos a modificar. Como cheap tiene una sola sílaba, le aumentamos simplemente EST, de cheapest. No es de most cheap. Recuerde que most utilizamos con el adjetivo, es largo, 3 sílabas para arriba. ¿Sí? No. Por eso decimos the cheapest natural resource. Siguiente. La Torre CN en Canadá era edificio en el mundo en 2024. Aquí está la clave. En el mundo. ¿Sí? Cuando estamos hablando del mundo, pues estamos haciendo una comparación con muchas otras opciones. Ergo, tenemos que hacer una versión superlativa. Lo que nos hace entender que tall y more tall than, estas dos opciones las sacamos de taquito porque no nos sirven. Nos quedan superlativos nomás. Tall es el adjetivo. ¿Cuál es la versión superlativa de tall? Tallest. No demos tall, porque tall tiene solamente una sílaba. Por eso decimos the tallest. La Torre CN en Canadá era la más alta edificación en el mundo en 2004. Obviamente ya no lo es, pero en fin. Siguiente, Nueva York y Londres. Como son dos ciudades, estamos haciendo una comparación 1 a 1, o sea, una versión comparativa. Y si es una versión comparativa, de una vez quitamos crowdest y the most crowded. ¿Sí? Porque estas dos opciones son superlativas. Entonces, crowded, así es la versión adjetivo, ¿sí? Tiene dos sílabas. Crowded. Cuando tenemos dos sílabas, las dos opciones son válidas. Aumentar ER al final
o en su defecto, utilizar more y luego el mismo adjetivo, more crowded. Sin embargo, es mucho más común decir more crowded, ¿sí? Para no aumentar una sílaba adicional. Por lo tanto, Nueva York es más populosa que Londres. Siguiente, desierto y jungla, nuevamente, una versión 1 con respecto a 1, comparativo. Si es un comparativo, de taquito quitamos driest y most dry. Nos quedan drier y more dry. Dry es una palabra de una sola sílaba. Por lo tanto, la Y cambia por I latina. Drier. Un desierto es más seco que una jungla y tiene mucho sentido, ¿no? Siguiente, un tigre con respecto a un gato. Nuevamente, comparativo 1-1. Comparativo entonces nos quedan stronger o more strong. ¿Cuál es la opción correcta? Stronger. ¿Sí? Porque es una palabra de una sílaba. Strong. Aumentamos una sílaba adicional para decir stronger. El tigre es más fuerte que un gato y tiene mucho sentido. Vamos con la siguiente. Esta es la película que jamás haya visto en mi vida. ¿Será que solamente he visto una película en mi vida y tengo por eso comparación, poder de comparación? Pues está como difícil, ¿no? Más bien, yo he visto muchas películas, varias de ellas han sido aburridas, pero esta es la que le gana a todos. Entonces, la de, no sé, Emoji Movie, las de la persita. Perfecto. Entonces, como es una versión superlativa, nos queda boringest o most boring. Nuevamente, tiene dos sílabas. Boring. Las dos opciones son válidas, boringest y most boring. Pero es mucho más visible verlo como most boring. Esta es la opción más adecuada, más que boringest. Most boring habría sido preferible. Boringest también es opción, pero most boring es mucho más adecuado. Cuando tenemos dos sílabas, ¿no? Solamente con dos sílabas. Siguiente, Antártica, lugar en la Tierra. Será, en este caso es un lugar frío. Pero ¿será que la Antártica es el único lugar frío en el mundo? Pues no, ¿verdad? Antártica, están los polos, Polo Norte, Polo Sur, Sudáfrica, al sur del río Biobío, en Chile, los países nórdicos, Rusia, bueno, hay un montón de lugares fríos. Como estamos haciendo comparación de lugares fríos, uno con respecto a muchos es una versión superlativa. Y la versión superlativa nos deja entonces con las opciones coldest y most cold. Gramaticalmente, ¿cuál es correcta? Coldest. Antarctica is the coldest place on Earth. Sigamos con la siguiente. Azúcar y sal, comparativo. Como es un comparativo, puede ser sweeter o more sweet. ¿Cuál es la opción correcta? Sweeter, porque sweet tiene una sola sílaba. Le aumentamos ER. Siguiente, un ratón y un león. Pues entonces en este caso nuevamente es una versión comparativa. Comparativa de weak. Comparativo de weak, weaker. Un león, perdón, un ratón es más débil que un león. Is weaker than. Siguiente, la Mona Lisa es una de las pinturas del museo. ¿Será que en el Louvre, será que es la única pintura bonita que hay en el museo? Pues creo que no, ¿no? Deben haber muchas más. Como es una versión 1 con respecto a Arios, una versión superlativa, ¿cierto? Entonces por eso decimos que puede ser beautifulest o most beautiful. Pero beautiful tiene tres sílabas, por lo tanto diríamos most beautiful. Y de paso aquí tenemos el de, ¿no? Que nos hace decir que es una versión superlativa. Último ejemplo, bueno, penúltimo ejemplo. Sopa, esta sopa y aquella otra. Comparativo. Como es un comparativo, nos quedan tastier o more tasty. Tasty es la versión sin modificación. Termina en Y y está precedido de consonante. La Y cambia por IR. Tastier. Esta sopa es tastier que aquella otra. Y la última, el monte Everest con el monte Fuji. Comparativo nuevamente porque son dos montañas, uno con respecto a uno. En este caso sería higher. Mount Everest is higher than Mount Fuji. ¿Listo? Ahí es donde le decía entonces que primero hay que entender, o bueno, se facilita mejor que entender el contexto de si debemos utilizar un comparativo en superlativo. Y en función de ello ya decimos, ok, tenemos que hacerlo así. ¿Sí? Ya la parte gramatical es como en un segundo tiempo. O sea, el primer tiempo es si es comparativo o superlativo.
Vamos con el tercer ejercicio. Este lo hacen en casa, se lo explico únicamente. Lo que usted va a hacer es, con el ratón, va a moverlo sobre el arco y flecha. En otro lado no le funciona. Y su objetivo es dispararle a los globitos que tienen signos de interrogación. No todos tienen signos de interrogación. Note que aquí están signos de admiración. Esos no le sirven, solamente los de interrogación. Su objetivo es dispararles y responder las preguntas, en comparativos y en superlativos. Por ejemplo, el chita es el animal. Y esto ya es cultura general. No solamente es gramática, sino también cultura general. Porque el chita, ¿qué es qué tipo de animal es este? ¿El más peligroso animal en la Tierra? ¿El más rápido de la Tierra o es el más grande en la Tierra? ¿Sí? Entonces usted ya lo mirará en función de lo que usted conozca de cultura general. Y aquí no importa si se equivoca, la idea es que usted también no solamente utilice cultura general, sino lo que ha aprendido en esta sesión. ¿Listo? Le comparto el ejercicio en chat y habiendo compartido el ejercicio en chat, les doy espacio para preguntas en caso de que las tengan. Entonces, preguntas muchachos, si hay preguntas, con todo gusto las respondemos en este momento del relato. Cuéntenos, Marlity. Teacher, buenas tardes. Me pasa que muchos de los ejercicios que usted deja, pues en algunos casos no es muy claro cómo se envía la respuesta, cómo se valida. Entonces, como que queda uno patinando y no se puede como hacer realmente el ejercicio. ¿Cuáles ejercicios? Mm, varios, por ejemplo, hoy veo que colocó uno de puzzle, puzzle, ok. Ah, Em, bueno, ¿son los ejercicios que se hacen en casa o los ejercicios que se hacen dentro de la sesión? Porque hay dos tipos de ejercicios, ¿no? pues en los dos casos me ha fallado, o sea, muy pocos son los que me dejan como trabajarlos. Listo. No podría distinguir cuáles son los de casa y cuáles son los de Bueno, clase. el que usted dice que se llama Edpuzzle es un vídeo. Sí. Espérame que cargue porque siempre se demora un poquitico la plataforma. Listo. En este caso, usted lo que tiene que hacer es pues reproducir el vídeo. O sea, es muy sencillo, simplemente reproducir el vídeo. Ahí le va saliendo la pregunta. Ujú, Lo que pasa es que yo quise obviar ese paso porque pues, o sea, mirar 4 minutos, pues yo prefiero utilizar esos 4 minutos para que usted la piense. Aquí en esta gotica, lo que usted ujú, hace es ir a la pregunta que nos interesa. Entonces ujú, usted mira la frase y ya para ujú, hacer usted mira cuál es la opción correcta. Entonces habíamos dicho que este era interesting. Como no ok. podemos, lamentablemente la plataforma no sé por qué no me está permitiendo enviar la respuesta, no tengo Sí, idea es de que en por ese qué. caso a mí me pasa lo mismo que no me deja enviar. Sí, sí, entonces le damos skip, que es omitir. Ujú, Esperamos a que reproduzca el video. Esperen, voy a quitar la música. Está muy alta. Esperamos a que reproduzca el video y ahí le va a dar la respuesta. mm. Espere. Mire, ahí ya la corrió. Ya. No, y Entonces, el ejercicio de hoy también está difícil, la verdad. es... Es de Revise trabajarle y ese stico. trabajarle. Sí, revise ese stico. Igual es que ese no, creo que no está en el componente formativo. Creo que no está allí. Creo que se mira en niveles más avanzados. Pero lo puse como opcional en caso de que usted quisiera agregar información en su Ujú, descripción de su persona o de su objeto, ¿no? Porque a veces me veía en evidencias que me decían, bueno, es que sí, mi hermana es más inteligente que otra persona. Entonces, bueno, pero me lo estaban haciendo mal. Entonces, por eso preferí utilizar comparativos y superlativos en ese instante. Dame un segundito. Bueno, ya se me fue Rafael. Bien. Ahí ya la cuestión es práctica. ¿Sí? Entonces,
De hecho, por eso les dejo siempre ejercicios prácticos para que ustedes desarrollen en casa. Y creo que con este de los globitos va a quedar mucho más sencillo entender este pedacito. Sí, la cosa es más de práctica porque es pura gramática. Si no fuera por Sí. gramática, esto es facilito. Entonces, y como por solicitud la semana pasada me solicitaron de que dejase el Word que yo siempre presento, es decir, en plataforma, entonces Ah, pues usted lo puede descargar porque está en plataforma y ahí ok. puede mirar la documentación, está en la página 23 según mi, según mi Word. Entonces, Ah, ok, sí, es si de pronto importante usted se tenerlo olvida de para... la, ujú, si Ok. usted se olvida de la gramática, pues no hay que recordarla, hay que entenderla mejor. Entonces, si usted se olvida, pues la mira y ahí va practicando, que es también como Listo. lo que uno hace siempre, ¿no? Entonces, es Ujú. hasta que uno va aprendiendo con la parte de memorización, usted va viendo, comillas, se hace el chancuco, y después es que ya, como ya lo ha hecho tantas veces, ya no necesita revisarlo. Ujú. Mm, Listo. bueno, eso Listo, con teacher. respecto a estos dos ejercicios. No sé cuál otro ejercicio. Veamos. Y A ver otro qué que otro. te, como de cuadritos, que aparecen varios cuadritos, presente Ah, simple, por Jeopardy. ejemplo, que es, Un Jeopardy. pero que dice que son tres equipos, tres team, Jeopardy. sí, El Jeopardy. Listo. sí, Entonces, ok. miremos cómo funciona ese. Este es facilito también. Bueno, empezar. Ese, Listo. perfecto. Entonces, aquí escogemos cualquier opción. Entonces, cojamos Ujú, esta. Y note que acá le dice, para continuar, ujú, dele escape, es decir, para ir a la respuesta principal, sea el cuadro ujú. principal, o sea, aquí, ¿sí? Y para abrir la respuesta, mire, para revelar la respuesta correcta, dele barra espaciadora, ¿sí? Mm, Llámese con el clic o llámese con la tecla, ¿no? Porque si usted lo está haciendo en celular, efectivamente le toca presionarle el botoncito. Entonces aquí le doy barra espaciadora y ahí está. Como ya la revisé, le doy escape y vuelvo al estado original. Obviamente, cuando usted haya respondido a las 25 preguntas, pues le va a quedar todo en blanco, ¿sí? Y ya no va a poder revisar ninguna otra actividad, pero pues ese es el ah, ok. objetivo, ¿no? Que ya no tenga que Ujú, revisar más. ujú. Sí, sí, sí. Listo. ¿Algún otro ejercicio que sea difícil, tal vez? Por ahora no recuerdo. Tengo una cantidad de ventanas abiertas, pero me tocaría revisar cada uno y yo voy a anotar El las último. dificultades. Listo. El último que yo les he compartido desde Live Worksheets. Este tal vez. Pero este no me sirve. En Live Worksheets, lo que usted tiene que hacer es responder correctamente las opciones. En este caso voy a escoger esta opción, esta opción, esta opción, esta. Las otras no me interesan. Lo que vamos a hacer para revisar si lo hicimos bien es darle clic a Finish. Chequear mis respuestas porque usted no me va a enviar nada a mi correo electrónico, así que tiene sentido no escribirle esta, sino chequear. Ujú, ujú, Aquí lo regularon que es que toca esperar el tiempo. Entonces, bueno, pero ujú, pues son 15 segundos, no es gran cosa. Listo. Le da a chequear resultados ujú. y aquí usted va a mirar un puntaje. El objetivo es sacar 10 de 10. Ese es el objetivo. Ya usted mirará si 7 sobre 10, un 9 sobre 10, 5 sobre 10. Y aquí en rojito le para decir las respuestas correctas. Si no está conforme con el resultado, puede volver a hacerlo. Simplemente es actualizar la página y ya. Mm, Esas son las plataformas que le he compartido hasta este momento, porque el resto de ejercicios se han hecho dentro de formación, no para sí, hacer la casa, que son los Kahoots y los Jeopardys, sí. sí, Kahoots y Jeopardys, que pues son los que yo doy retroalimentación en medio de formación, ¿no? Entonces, y que sí me he Ok. dado cuenta de que creo que ninguno ha tenido problema. Ujú. Bueno, bueno, Listo. Si teacher. hay algún Thank otro you. difícil, Thank you, me teacher. cuenta. Claro que sí, Pleasure. teacher. Bueno, thank you, teacher. Pleasure. Listo. Mm. ¿Alguna otra inquietud, muchachos, tal vez? Bien, creo que no las hay. Entonces,
Ha sido un placer verlos, muchachos. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. ¿Listo? Lunes, ¿qué es esto? Lunes 4 de mayo. ¿Listo? Que tengan feliz resto de día y que os vaya bonito. Chao, chao.